¿Estás buscando un sentido para tu vida? Dios te dice, yo tengo un propósito para ti. Embajadores del Reino presenta Propósitos de Vida. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverlos a saludar. Para mí es un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy quiero iniciar un tema muy interesante y espero que sea de gran bendición para sus vidas. Quiero hablar acerca de la restauración de la iglesia. Y con ese tema quiero hablar varios programas porque nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué nos enseña la Biblia acerca de la restauración? Y tengo un versículo base para esta enseñanza en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3 y versículo 21. Y quiero utilizar la Nueva Traducción Viviente porque tiene una redacción muy interesante. Dice la palabra de Dios. Quiero leer el versículo 20 para coger el contexto. Dice, entonces de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús el Mesías, designado para ustedes. Noten que está hablando de que va a venir el Mesías designado para nosotros. Pero escuchen bien lo que dice. Versículo 21. Pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Aquí encontramos en el versículo 20 anunciando la venida del Señor, el regreso por segunda vez. Pero dice que es necesario que Él permanezca en el cielo hasta la restauración de todas las cosas, lo que implica que Jesús no viene hasta que no se restauren todas las cosas de las cuales hablaron los profetas desde tiempos antiguos. Entonces, cuando nosotros leemos este verso, para mí ha sido de mucha reflexión, porque uno dice, ya viene el Señor. La pregunta es, ¿ya están restauradas todas las cosas en la iglesia? Y cuando se habla de la restauración de las cosas de la iglesia, quiere decir que la iglesia final, la que va a estar presente cuando Jesucristo regrese a la tierra, debe parecerse o ser igual a la iglesia del primer siglo, la que llamamos la iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo. ¿Por qué? Porque dice que es necesario que todas las cosas de la iglesia se restauren, y hablar de restauración es volver a ser como era la primera iglesia. Y voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros tenemos en la sala unos muebles y han pasado los años, esos muebles se van deteriorando, especialmente la tela y la espuma. Muchas veces la madera permanece bien, pero cuando ya están usados y se empieza a deteriorar, decimos, vamos a mandar restaurar los muebles. Los llevamos a un lugar donde los expertos hacen el trabajo, le cambian la tela, le cambian la espuma y hacen otra vez, y esos muebles quedan como nuevos, es decir, vuelven a estar como estuvieron cuando nuevos. Y de la misma manera la iglesia tiene que ser restaurada conforme a la iglesia primitiva o del primer siglo, que encontramos el relato en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y por eso ese libro está hablando de la restauración y dice que Jesús no vendrá hasta cuando hayan sido restauradas todas las cosas como lo habían anunciado los profetas. Hoy día las iglesias pueden ponerle el nombre Iglesia Restauración. Y la pregunta es, ¿qué han restaurado? ¿Qué se ha restaurado en esa iglesia? Si no se restaura nada, pues sigue igual. Pero para esto tenemos que entender qué se ha restaurado
y qué faltaría por restaurarse. Y va a ser el tema de los siguientes programas. Hoy quiero mencionar la primera obra de restauración y comenzó precisamente en el siglo XVI. Ustedes saben que a causa de la unión del Estado romano o el Imperio romano con la Iglesia cristiana, nació la Iglesia católica y empezó a dominar en el mundo como si fuera la religión oficial, y cayó en la idolatría y en lo que se conoce históricamente como el oscurantismo. La Biblia fue prohibida y la Iglesia cristiana perseguida, y entonces eso cayó en una decadencia muy fuerte. Martín Lutero, uno de los reformadores, empezó a producir, porque él leyó la Biblia y encontró las enseñanzas de ahí y empezó a reaccionar siendo un sacerdote católico. Y luego empezó a hablar. Y aquí vienen tres cosas que quiero a modo muy rápido mencionar. Una fue acerca de la salvación por fe y por gracia, porque en esa época decían que la salvación era por las obras y que había que hacer buenas obras para ser salvos. Especialmente uno de los frailes decía que había que hacer limosnas para la salvación, dar dinero, y que cuando la moneda caía en el fondo de la bolsa y sonaba, el alma salía del purgatorio y se iba al cielo. Entonces empezaron a hablar de la salvación por obras. Martín Lutero dijo no, es por la fe en Cristo Jesús y recibimos la salvación por gracia. La segunda cosa que restauró fue la lectura de la Biblia, porque era prohibida, y él dijo no, todo el mundo tiene derecho a leerla, y empezó a predicar y a enseñar que todo el mundo debiera tener la Biblia, y aunque fue limitado hasta el Segundo Concilio Vaticano II, donde se dio plena libertad a la lectura de la Biblia, sin embargo Martín Lutero inició la restauración de la lectura de la Biblia desde esa época. Y la tercera cosa que él enseñó también en esa época es que solamente a Dios se le debe dar gloria y adorar. Y eso fue muy interesante como parte de la Reforma Protestante. Entonces allí comenzó el inicio de la restauración con la lectura de la Biblia, con la enseñanza de salvación por gracia y con la inclinación solamente o adoración a Dios y no a nadie más. Ojalá que nosotros podamos ir entendiendo el proceso de restauración de todas las cosas para analizar al final qué tiempos estamos viviendo. Como mi tiempo es limitado, tengo que despedirme, pero les invito para que ustedes estén pendientes de las próximas enseñanzas. Espero que sea de bendición para sus vidas y nos encontramos en el próximo programa. Bendición para todos.